Hoy, hoy. Hello, everyone. Welcome to the Climate Policy Acceleration Forecasting the Hola a todos, Investment Landscape to bienvenidos a 2030 la in sesión partnership with the de política Inevitable climática, Policy Response aceleración de la política session. climática, We're very previsión, glad to have you panorama here de with us inversión para today. We 2030. would like to Es un gran start gusto by estar con thanking our ustedes hoy. Nos sponsors, gustaría empezar JP Morgan, agradeciendo a Credit nuestros Suisse, patrocinadores JP N8, Morgan, Moody's Credit Suisse, ESG Solutions, Enian, Moody's, Luxembourg S, Green Exchange, Citi, Luxembourg, Green Refinitiv, Exchange, BNP Paribas, Citi, IHS eh, Market, Paribas Alliance y Bernstein, FSM FSD Africa, Alliance Inter-American Development Bernstein, Bank, FSD África, ICMA, el Banco Mizuho, Interamericano de Desarrollo, IFC, and ICMA, Ashurst. Missouri, And before we IFC start, y just a few Ashurst. Y important antes de reminders. empezar, Please algunas use the recordaciones Q&A box importantes. Por to ask favor, questions, utilicen la other caja de comments or preguntas queries to the para chat. hacer We preguntas have live y hacer interpretation in comentarios. Portuguese, Tenemos Spanish, interpretación Mandarin, en French, vivo and en Japanese portugués, today. Look for the headphone francés, icon to español, change that. mandarín, japonés All hoy. sessions are being Dejan de recorded tocarlo en and el you can nodo. listen Todas las sesiones to them están siendo until November registradas in Swapcard. y estarán disponibles And hasta use the noviembre. two tools on Y offer utilicen to las share herramientas for excelentes que 8,000 of tenemos aquí para attendees ustedes and check out our para virtual booths. interactuar And for media con millares interviews, de visit personas the y Climate Bonds verifiquen virtual las booth cabinas to virtuales arrange.
Many thanks for your presence and Si quieren enjoy. entrevistas And de now, los medios, por over to favor, you, busquen la Thomas, cabina de los to medios para introduce our eso. amazing Y speakers. ahora les voy a Thank you. presentar, a Hi, llamar a welcome everyone. Thomas para Really presentar excited to have our 60 los minutes together now in the expositores. plenary Hola, on buenos climate policy días. Estoy acceleration encantado de forecasting the tener mis investment 60 landscape minutos until aquí 2030. en este panel Just for tan brief background, interesante I'm Thomas de Kanzi, la Director of aceleración de Israel la política Economics and McKinsey climática. Company and part of the climate Entonces yo policy forecasting soy Thomas team Kant. behind the Inevitable Policy Tendremos Alliance. a varios I'm pares de incredibly nosotros. thrilled to have three Estoy fantastic encantado de investor tener voices with 3 us today to voces share de their inversores con insights on how nosotros this para acceleration plays compartir lo que out, how piensan can we prepare sobre esta for it, and aceleración y what are cómo the risks podemos that are prepararnos para esto, that are not prepared además de for los us to face. riesgos First, we have que no están Maria preparados para Fasapova here. enfrentar. She's a senior Primero director tenemos a at María Regulatory Fasafova, Utilities for director Filtration senior y in jefe Germany. de empresas de Hi agua y everyone. saneamiento I'm really pleased regulatorias de to las be part of utilities this del Reino Unido, panel Fitch today. Ratings. Es un gran gusto estar aquí haciendo parte de Fantastic. este panel. Second, we have Radha Kupali. She's managing Después director tenemos in Impact Raja and Kupali, Advocacy for New Forest. directora Fantastic gerente de impacto y advocacy de New Forest, Thanks for having me, Thomas. un excelente gestor de And activos. last but not least, we have Muchas Sakavira gracias por tenerme, Chatterjee. Thomas. She's the Y director después of tenemos climate change for a the Kakira Principles for Responsible Chatterjee, Investment, directora de also cambio part of climático the e inversiones Policy Forecasting responsables, Consortium, también and parte of course a de la COP26 Comisión high-level de climate Protección action champion, Climático part of the team y behind también COP26. una Welcome, Sagarika. defensora del panel de Perfect. Thanks acción everyone. climática de alto nivel de la In our COP26. spirit, Bueno, we really aim to gracias a have a lively todos. discussion, including an Queremos audience tener Q&A aquí at the end, una on discusión the viva y overall, what is happening to the un policy acceleration. espacio para First and foremost, preguntas y to set the respuestas. scene, Queremos saber qué piensan within the ustedes de la Inevitable Policy aceleración de las Alliance, there políticas. is a forecast Primeramente, para provided dejar un for investors panorama, on this coming acceleration al that comienzo is ya se between prevía international and domestic climate una policy. aceleración It's covering the de full políticas economy, including pacíficas also carbon internacionales, cubriendo pricing, toda la energy, economía, land incluyendo use, and purificación de just some carbono, issues energía, considerations uso de la that we'll dive tierra deeper into those, y particularly otras cosas. Y vamos a presentations. entrar en esas cosas más a It's also fondo based en la on medida what que we've avancemos en seen el on the sector. También se multiplying basa pressures for en lo que governments hemos to visto, really las act more presiones decisively than they have multiplican so far. por parte de los That gobiernos is para not que hagan más only de lo que based están against haciendo ahora. the backdrop of the global stocktake, but what we've also Y seen eso on no this tiene que slide, which ver you've seen before, solo calling it a code red for humanity. con las Now it is finanzas really verdes, about how do we, sino también con el as IPCC. investors, Ahora se reassess trata our de investment la needs, economía como how do inversores, se we trata de prepare our portfolios reevaluar against nuestras growing inversiones y climate-related pensar en risks, cómo preparar nuestros how do we portafolios also seize many of those in the considerando los 2030s. los So crecientes in this riesgos session, climáticos y cómo vemos our también las distinguished investors oportunidades will verdes. have their En voices esta on discussing the sesión, big calls nuestras to be inversoras made van a and the big tener risks that we're going voz to face y van a as poder really discutir are slow movers. las grandes brechas que And so tenemos y we'll dive very, very deep ayudarnos all of a this navegar topic. Let me mejor en start este with you, escenario. Sagarika. On Vamos the a empezar contigo, COP26, Zagarita, you're of course sobre la closely involved with both COP26. regional as well as Claro que tú global estás investors in many involucrada de countries cerca through the con Principles for inversores Responsible Investment, and of course your regionales role as the y finance host for principales. COP26. Y, What do you y see? Is the tienes climate también un rol policy en la moment parte de financiamiento para la accelerating? Are COP26. investors seeing ¿Qué more piensas? financial policy ¿El levers to momento run up to está targets? What's the acelerándose? state of what's the lay of the ¿Qué land? piensas Yeah, thanks very en much, este Thomas. So momento? there is momentum, Gracias, Thomas. but it Sí, is hay not momentum, enough. And I think I'll just take a step pero back no and go basta. to, Y voy a dar un paso how do you atrás think y stakeholders are going to judge pensar what cómo pensamos success que las is partes at interesadas van a juzgar COP26? And I think the first thing el escenario de that la stakeholders are COP26. going to look Creo que at la are primera cosa near-term que targets with a van a focus on pensar what's es needed by la necesidad de 2030. metas con el For foco de lo que se business, necesita para el investors, 2030, para that means really negocios, thinking para about the next inversores. 9 Eso years. quiere decir But when we pensar look sobre los próximos around, 9 we años. see Pero cuando increasing miramos en carbon vuelta, neutrality vemos ambition in the UK, EU, una creciente Japan, ambición por la US, and neutralidad de China. carbono And we en el also Reino see more in Unido, terms of financial Japón, Estados Unidos y regulation China. and Y climate veremos más disclosure sobre taxonomy, but there still regulaciones isn't financieras, enough, divulgación y taxonomía, particularly que as we all todavía no know basta in lo que China. So tenemos, that's a como very open sabemos, sobre todo question in en terms of China. how could Entonces, esa ambition es be una increased. I think the pregunta muy second abierta de cómo area where aumentar la the ambición. looking El for segundo success and punto where stakeholders será will judge it is buscar how are we el achieving the breakthrough éxito, actions that are donde needed piensan in las partes every interesadas que sector on the encontrarán el pathway éxito. ¿Cómo to net podemos zero, juzgar todo and lo que se how está haciendo en far cada off are we? sector So that's where I en think the dirección IPR a las analysis is metas de carbono increasingly cero? valuable, Y es because it ahí gives que us la a sense of análisis de where IPR es are cada vez we más and valiosa porque actually nos da una engages us idea with de the dónde detail of estamos. what that means. Nos Then I ayudan think a the pensar en todos third los area detalles de where lo que eso quiere stakeholders will decir. be La particularly tercera área donde las partes scrutinizing interesadas
van a estar mirando los gobiernos muy de cerca en la movilización de capital.
no solo los 100 billones que los países en desarrollo necesitan, y no solo la idea de si recibimos lo que necesitábamos respecto a vacunas, a tantas cosas que se dieron, pero se trata no solo de mitigación y también resiliencia para los 4 billones de personas más vulnerables del mundo. Y por otro lado, la sociedad civil va a ser muy activa en la eliminación de los combustibles fósiles. Pero realmente tuvimos éxito en relegar el carbono a la historia. Hay algunos desarrollos más que son positivos respecto a Venture Capital. Tenemos China, el Green Power Trading en Japón, el esfuerzo por energías renovables, pero nuevamente tenemos que ver el carbono retirado. Y en Estados Unidos, un momento muy interesante para todos en el espacio del monitoreo. Por una vez en la década tenemos la oportunidad con el voto para conciliación del presupuesto que debe salir en unas semanas. Eso es muy importante. Queremos que los miembros del Congreso lleven adelante legislaciones que incorporen el clima en todas las jurisdicciones, llevando a acción que puede tener que ver con un programa de pagamentos, incentivos y penalidades a favor de la energía verde, además de créditos, perdones crediticios o subsidios, esas cosas, con lo que sea que pueda ayudar. Particularmente lo interesante, esa parte del presupuesto, la conciliación del presupuesto, eso va a ser muy importante en términos de políticas. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver en la COP26, si van a realmente realizar sus objetivos. Fantástico escuchar de ti sobre todas esas inversiones en tecnologías verdes. María, también queremos saber de los cambios en las agencias de rating. ¿Piensas que todavía están adelante de los formuladores de políticas? En relación con la COP26, da la oportunidad también para avances en el área de las políticas, para que todos lleguemos al mismo nivel. Sí, la COP26 de hecho da una oportunidad para políticas. Las políticas están acelerando en todo el mundo. Ahora tenemos cerca de 70 países que se comprometieron a la neutralidad en carbono al 2050. Y la Unión Europea está liderando el camino en dirección a ese objetivo para el camino. Ya anunció el plan de 2045 para disminuir emisiones en industrias altamente emisoras como aluminio, metales, energía, también proponiendo mecanismos de ajuste muy controvertidos para el carbono. Esperamos que el resto del mundo también se una a nuestra ambición por descarbonizar y por acelerar la transición. Respecto a los inversores estar adelante de los formuladores de políticas, eso es solo parcialmente verdad. Hasta ahora todos entienden que el mundo lleva en serio la necesidad de trabajar contra el cambio climático y que eso involucra hacer que las industrias intensivas en carbono dejen de serlo. Nadie sabe cuándo eso va a pasar y cuánto valor va a cambiar de lugar. Es importante que los formuladores de políticas tomen decisiones que sean visibles respecto al timing del impacto económico. Eso va a afectar las decisiones tomadas. María, ¿puedes decir un poco más sobre lo que tú piensas sobre la probabilidad del punto de vista de una agencia de calificación, de rating, respecto al escenario y al timing que mencionamos? De ese punto de vista, desarrollamos un producto piloto basado en los escenarios de la Unión Europea que examina la vulnerabilidad de los bonos y de los inversores de crédito hasta 2050.
estamos dando escenarios a más largo plazo y las respuestas políticas. Vemos en el sector de energía, la industria del carbón va a perder su valor. Hay un poco de diferencia dependiendo de la región geográfica. En Asia debe ocurrir más tarde y en Europa antes. En Estados Unidos ya está prácticamente pasando ahora. Vemos sectores que están protegidos de este tipo de deterioración de activos o de valor, como el sector de energías renovables, de las energía renovable, pero también vemos algunas nuevas tecnologías que se han puesto muy atractivas, como el almacenamiento en baterías, hidrógeno y otras tecnologías. Flex. Gracias, muy buenos insights. Considerando que escuchamos ya hablar mucho de energía, de la industria, energía y el transporte, ahora estamos viendo que hay otro sector que es crítico para la transición, que no solo agrega beneficios climáticos, sino también ambientales y sociales, que es el uso de la tierra. Lo que estaríamos ahora en el informe del IPR para inversores es mostrar que habrá muchas más reducción de emisiones de la agricultura hasta el 2030, con y aforestación, protección de la biodiversidad, mejores prácticas agrícolas. También hemos visto más referencias a la importancia del uso de la tierra para alcanzar las metas de emisiones globales. Para esta es tu especialidad. Los formuladores de políticas han hablado cada vez más sobre eso. Es algo que es grande y es complejo. ¿Qué piensa que va a acelerar las acciones en esta área? Es un crédito para el IPR que tiene un foco tan significativo en el uso de la tierra. El uso de la tierra es importante no solo por lidiar con el 23% de las emisiones de carbono, sino que va a ayudar a eliminar las emisiones de la atmósfera. Es fundamental que se lleve en cuenta el uso de la tierra y la aceleración de políticas ya está ocurriendo. Yo estoy aquí en Sydney, Australia, donde hay una presión creciente sobre el gobierno para adoptar una meta neta cero. Y hoy, cerca del 70% de las actividades financiadas en Australia van para soluciones basadas en la naturaleza. Y se está viendo cómo se la hizo, cómo crear más metodologías. En Nueva Zelanda, por ejemplo, el precio del carbono ya está aumentando a $70 kiwi. Entonces, hay muchos más incentivos para la reforestación, la florización. Igual que Estados Unidos, ellos también ya tienen un sistema de trading de finanzas verdes muy adelantado, y ahora la administración de Biden ya está buscando acelerar eso para todos los Estados Unidos. Entonces, el IPR prevé muy bien que estamos acelerando las cosas en los países desarrollados, pero creo que el hecho es que buena parte de la reforestación y conservación tiene que ocurrir en los mercados en desarrollo. Entonces tenemos que pensar en eso, y la COP26 es muy importante para lidiar con esos temas que tienen mucho que ver con el mercado del trading. Tenemos mucho trabajo para nosotros en mercados emergentes. De hecho, las previsiones del IPR incluyen una prohibición de la tala a raso de los bosques hasta 2030. Y eso vale para todos los países. Entonces, tendremos que tener una agenda de políticas globales en los próximos años para que podamos alcanzar estas metas. Una de las grandes trabas que los inversores ven son los proyectos de agricultura sostenible y uso de la tierra sostenible. Hay algunos temas clave que hemos visto en nuestra experiencia al trabajar con inversores. La primera cosa esencialmente es el tamaño del universo de inversión, que hoy es de cerca de $200 billones. Bueno, eso tiene que pasar a ser
de $1 trillón para que sea una clase de activos de tamaño institucional. Necesitamos las señales económicas, las señales de política para que se entienda que tenemos que invertir en la restauración forestal, en la conservación, todas estas cosas. Pero el capital ya está fluyendo. Estamos viendo un impacto económico en el uso de la tierra. Además, tenemos que activar los marcos de rendición de cuentas y otros marcos para que se entienda claramente que las soluciones para el clima y la conservación forestal pueden ser una clase de activos de inversión. Entonces es muy importante asegurar que ese marco de rendición de cuentas esté bueno, pero también hay que invertir mucho en los mercados emergentes. Necesitamos cerca de 750 millones de hectáreas de reforestación en las próximas décadas. Esto es sumamente complicado desde el punto de vista de inversiones, de políticas, de trabajo con comunidades en el suelo. Entonces, básicamente lo que va a exigir de los inversores es innovación en la asignación de activos estratégicos en el contexto del clima. También innovaciones en estructuras y para que varios tipos de capital puedan para mercados de capital emergentes. Esa es la pregunta y por eso quiero saber de ustedes que están en la puntera del negocio. ¿Cómo pasamos de billones para trillones? Uno de los aspectos claves de los SDGs, también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es la capacidad de dar respuesta a esas cosas en este momento? Vale decir que la acción no ha sido suficiente. En lo que vamos a ver en la COP26 es que va a haber un tema de género muy importante. El papel de las finanzas públicas y el papel de las finanzas privadas. Yo no soy especialista en esa área, pero ya escuché algunos puntos claves. Primero, tenemos que lidiar tanto con la mitigación como con la resiliencia. Por ejemplo, la resiliencia de pequeños estados insulares como el Caribe es un gran desafío en términos del case de inversión. Además, otra cosa que me dicen del mundo de finanzas es que necesitan ver que los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras participen más, que den más atención a la reducción de riesgos, ya que ese papel no puede ir exclusivamente para el mundo de finanzas. Entonces, cosas que pueden ser hechas es apoyar cosas como el grupo de liderazgo del clima mundial, que están trabajando en India ya para reducir las emisiones energéticas, tienen una meta de 40 gigawatts. Hay una inversión muy grande por parte de los Estados Unidos que está apareciendo como una oportunidad en redes eléctricas. Estamos examinando un piloto en India para ver cómo traer capital privado. Todavía no hay respuestas, pero ese tipo de colaboración es muy necesaria. Después, el otro desarrollo interesante que pueden estar viendo es que BlackRock aseguró $250 millones de inversores de gobierno para infraestructura climática en Asia y África. Eso involucra alianzas e inversiones en bancos como Standard Chartered y la Agencia Francesa de Desarrollo, que van a buscar generar $450 millones. Vamos a ver qué va a salir de ahí. Y finalmente, en la base signatarios de PIR que están examinando finanzas mezcladas, pero también qué pueden hacer para avanzar los DFIs. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que puedan aumentar la escala de sus objetivos de inversión? Un área donde podemos
esperar mucho más innovación. Otra cosa que queremos ver más a fondo son las políticas específicas que están por detrás de esto, con precificación de carbono, motivando buena parte de las finanzas también. Hemos visto que la precificación de carbono se discute cada vez más por parte de los formuladores de políticas. China ya lanzó su ITS nacional. La Unión Europea también tenemos el mecanismo de ajuste de fronteras en finanzas y el IPR sigue viendo crecimiento hasta el 2030, tanto en escopo cuanto en ambición. María, tú eres especialista en todas las cosas que tienen que ver con euros. Entonces, ¿cuál es el impacto si piensas en ese mecanismo de EU de carbono, de ajuste de EU de carbono? Bueno, para empezar, un resumen de qué es o qué se supone que tiene que hacer ese mecanismo. Fue diseñado para permitir, va dirigido a los sectores de energía y otros, acero, aluminio, fertilizantes, y efectivamente eso va a funcionar al lado del esquema de comercialización de reemisión. Y un plan para el 2026 hacia dónde debe conducir. Pero esa es una propuesta del Banco Central Europeo y toma el tiempo para que la Unión Europea lo incluya en la monetización. Es un asunto político para prevenir esta infiltración de carbono, por así decirlo, y a la vez impone un impuesto a los exportadores, con lo cual los países que exportan esos productos a la Unión Europea están sujetos a un tributo de carbono que está relacionado al precio del carbono dentro de la Unión Europea y tendrá una parte neta de permisos, por así decirlo. Sus dos objetivos son proteger la industria doméstica e incentivar otros países a introducir sus esquemas de regulación de las reemisiones y para poder avanzar hacia las emisiones cero. Sin embargo, si eres un país exportador, puedes pensar, ¿por qué voy a dejar que la Unión Europea tribute mis ingresos? Bueno, este es un incentivo significativo para los países que exportan a Europa para que introduzcan su esquema de clasificación del carbono o tributos relacionados con el carbono. Pero este mecanismo de ajuste y países como Turquía, Reino Unido, Corea del Sur, Rusia, son países que probablemente sufran con el incremento de los costos de los productos que exportan a la Unión Europea. Esto a partir del 2026. Pero esto no va a suceder inmediatamente debido a estas exenciones al sector de alta emisión entre el 2000 hasta los países para el 2026 tendrán tiempo para ajustarse hasta que esto empiece a valer de verdad. Pero mientras tanto tienen que pensar en cómo considerarlo como inversores, porque como mecanismos hay una presión política por parte de Rusia y de China y hay que ver a dónde esto va a terminar. Y desde luego que hay respuestas políticas diferentes para alcanzar un mismo objetivo. Y basándome en la perspectiva global, pensando en el mecanismo de ajuste de frontera de carbono, no es un mecanismo eficiente porque el carbono que se utiliza en los flujos comerciales representa el 10% de las emisiones totales del país. Y esto tiene que ver con las emisiones internas de un país. En realidad terminamos viendo cómo esto puede tener un impacto en otras partes del mundo fuera de Europa, porque
tenemos que ver qué formato este mecanismo adoptará para ser introducido. Gracias. Comprendo su posición respecto a esto. Desde luego que la respuesta de sus países tendrá una respuesta a la introducción de este mecanismo de ajuste de carbono, pero ¿cuál sería la manera correcta de considerarlo los inversores? Cuando tenemos en cuenta las proyecciones, tenemos prohibiciones diferentes de carbono que dependen del país y de su ambición. Pero, ¿qué opina que los inversores tienen que monitorear para evaluar no solo los riesgos, sino también las oportunidades? Yo creo que las políticas monetarias y cualquier decisión política a nivel nacional. Hay un consenso general en el mundo que el costo de la descarbonización por país debe ser proporcional al tamaño del problema o proporcional a cuánto el país contribuye a las emisiones globales. Y por supuesto que para el 2030 son 4 las economías, Unión Europea, Estados Unidos, China e India, que van a contribuir con con 2/3 a las emisiones mundiales, y esperamos que esas economías hagan más que las demás. Y la manera como los esquemas de comercio funcionan parte de la emisión de un nivel máximo de carbono permitido por país durante un periodo, lo que va a permitir a las industrias con altas emisiones comprar CO2 de las industrias que emiten poco carbono, y eso va a influir el precio del carbono. Efectivamente, el precio de carbono en cualquiera que sea el país dependerá de la ambición de las metas de descarbonización que deben cumplir los países y de la velocidad en que tienen que hacerlo, con lo cual vamos a ver diferencias en los precios de carbono. De hecho, si nos fijamos en la propuesta del FMI, que propuso un precio de carbono en lugar de los esquemas de comercio u otros como el de ajuste, este mecanismo sugerido por el FMI es un mecanismo más flexible que permite que cada país permita que sea rentable y lo complemente con tributos al carbono. Muchas gracias. El precio del carbono tiene un importante papel en distintos sectores. ¿Cuál es su opinión acerca del tema por parte de las naciones en desarrollo? Bueno, hay algunas tendencias que creo que estamos viendo y que seguirán acelerándose. Sin duda, en el contexto de los mercados de desarrollo, vemos una elevación constante de los precios, como en Australia, Nueva Zelanda. En los últimos meses estamos viendo que los precios han subido 20% en algunos meses. El precio del carbono probablemente va a determinar las previsiones para el fin de la década. Tal vez sea de 50 a 60 dólares por tonelada. Y esa es una expectativa bastante realista conforme a donde nos encontramos ahora. Y vamos a estar siguiendo las ambiciones y las políticas de los países en ese sentido. En el mercado voluntario, que apoya en gran medida los proyectos de uso de la tierra en los países emergentes, en los últimos años, 2 o 3 dólares por tonelada fue el precio del carbono. Es como si viviésemos una resaca del protocolo de Kioto, pero esto no está sucediendo suficientemente rápido, pero si queremos tener proyectos con beneficios para el medio ambiente, con el compromiso de la sociedad y administrados profesionalmente, los precios necesitarán ser más altos, particularmente
en áreas como reforestación. Entonces empezamos a ver una diferencia entre los mercados de carbono voluntarios que han presenciado una reducción del precio del carbono. Y si tomamos y si el marco político está correcto, esos precios empezarán a aumentar a lo largo de los próximos 5 años. Es razonable pensar que eso nos dará una diferencia entre los mercados desarrollados y los mercados emergentes. Pero si las políticas y los marcos políticos se implantan, la trayectoria en todos los países será muy parecida. ¿Y qué opinas de este tema como canal para desbloquear los trillones? Bueno, este es el principal asunto en el mundo que todos comentan y defienden. Y es importante comprender por qué, de dónde provienen estas señales. Las cosas que más me interesan acerca de las políticas para para estas políticas es la idea de que tal vez se llegue a un acuerdo entre Unión Europea y China en esta década y que para el 2025 lleguemos a este valor de 60 a 70 dólares para el 2030. Sí, yo creo que puede haber algo de controversia en ese sentido, pero ¿cuál sería la justificativa para ello, para este valor? Así es, me parece que esto proviene de los debates. La primera previsión que se publicó en el 2019 nos hizo imaginar que eso sería lo que sucedería en esa época. Nos imaginábamos que habría una mayor convergencia entre los bloques económicos y las grandes economías. Y en realidad eso continuó siendo un motivador, el reconocimiento de que naturalmente hay muchas cosas que los Estados Unidos tienen que hacer, pero también hemos recibido estos comentarios y es una tendencia en el sentido de ecualizar las oportunidades para todos los países. Esto es muy positivo para promover un comercio más equitativo y abierto a todos los países. Quedan lagunas todavía en estas previsiones del IPR 2021. Pero vemos muchas iniciativas que están surgiendo en ese sentido y podemos simplemente tratar de crear los canales para colocar estos recursos y, bueno, canalizarlos a los países tropicales, a la protección de los bosques. Esto será muy productivo. Cuando uno de los líderes del sector, Canadá, tiene previsiones todavía más bajas en materia de ambiciones a corto y largo plazo. Si me permite regresar al tema del mercado de carbono voluntario, para la sociedad civil es un asunto un poco polémico y, bueno, ¿cuál sería el papel de ellos? ¿Qué podrías decirnos respecto a la sociedad civil? Bueno, esta es una pregunta muy interesante para todos del panel y para discutirla a alto nivel. Hemos visto una gran participación de la sociedad civil. ¿Cuál se, se ve un reconocimiento de que en realidad estamos prometiendo más
que el propio presupuesto de carbono. Entonces, el objetivo debe ser ah, ah, cu- considerando las soluciones, distintas soluciones, no solo eliminar el carbono o encontrar otras soluciones que todavía no existen y que serán desarrolladas a lo largo del tiempo. Tal vez valga la pena darles un poco de perspectiva histórica porque en realidad esto tiene que ver con los mecanismos de ajuste del límite de carbono. Antes, cuando pensábamos en el desarrollo de Kioto, del protocolo de Kioto, en esa época éramos regidos por los principios de la globalización que indicaban que solo tendríamos un mercado global de carbono y que las metas serían repartidas entre todos los países, que tendríamos un único precio global para el carbono y varios proyectos de compensación a través de los mecanismos de compensación. Ese mercado voluntario era algo paralelo que permitiría que las empresas que deseasen alcanzar la neutralidad de carbono pudiesen participar. Sin embargo, a lo largo de los últimos 20 años, el protocolo de Kioto no fue exitoso. Ahora tenemos este abordaje del Acuerdo de París que todos estamos abrazando. Sin embargo, el mercado voluntario de carbono está una vez más reintegrándose para llenar esta línea de políticas públicas. Entonces, por un lado, tenemos la misión de las empresas y de la sociedad que quieren tener en cuenta la situación de cada país y no tener un mercado global. Por lo tanto, hay preocupaciones bastante legítimas y necesitamos metas basadas en la ciencia y rutas creíbles hacia la neutralidad carbónica y sistemas de comercio de carbono bien regulados. Necesitamos el mercado voluntario debido a esa laguna en las políticas públicas que todavía existe, pero tampoco podemos dificultar tanto la vida de las empresas que deseen utilizar esos mecanismos. De lo contrario, van a desanimarse. Este es el problema central que tenemos que solucionar ahora. Solo tendremos más beneficios si logramos ampliar este comercio de carbono e incluir el uso de la tierra en esto. Tenemos que fijarnos en esto en los próximos años para ver un progreso real y llegar a soluciones prácticas y no dogmáticas para que esto funcione. Creo que será un gran reto. Al principio será un poco difícil, pero espero que en los próximos 10 años podamos dar una visión general para el bien. Tengo una pregunta de seguimiento bastante breve. La pregunta es, ¿cómo pueden los inversores prepararse para la evolución de las políticas públicas? Bueno, desde el punto de vista de New Forest, tenemos que pensar en cuáles son las estrategias de inversión para las cuales los gestores de riesgo están preparados. Tenemos una estrategia de activos preparada. Estamos trabajando con activos forestales y activos de tierra y una exposición de los activos de infraestructura existente. Y al tener una exposición de los activos y de la tierra subyacente, eso, los precios del carbono aumentan. Entonces hay que pensar en cómo hacer la gestión de estos activos para la producción, aprovechar las oportunidades de la economía emergente. Entonces tenemos que pensar en cómo posicionar nuestras colocaciones y estrategias de inversión para aprovechar las oportunidades emergentes. Y al final esto va a necesitar innovación, asumir riesgos. Mi colega fue muy precisa al mencionar el DFI y su participación. O sea, va a necesitar que
hagamos inversiones de una manera distinta y eso es lo que tiene que suceder ahora. Estamos experimentando, estamos tateando a medida que las políticas se estructuran. Muchas gracias. Y regresando un poco, las metas de carbono de la COP26 son muy inminentes y los inversores están acompañando de cerca. Y al mismo tiempo una respuesta a estas políticas y el tiempo, como María mencionó, el tiempo apunta hacia el largo plazo. No solo el informe de la IPCC subraya los costos de acciones insuficientes, sino también demuestra que acciones insuficientes a la necesidad de revisiones y el establecimiento de nuevos medios por los gobiernos. Hay que acelerar el compromiso a tomar más acciones. Y este es uno de los motores centrales de este cronograma, así como de las nuevas acciones en políticas. En primer lugar, mirando estos eventos y el tema de la insuficiencia de las acciones, estos son para la próxima oleada de compromisos. María, ya mencionaste el escepticismo que los países están viviendo, pero ¿qué te parece la visión global del problema? Sí, seguro. Nosotros creemos que la respuesta de políticas inevitables en el escenario que se desarrolla es bastante creíble en prever qué tiene que ser hecho para conseguir entregar los escenarios de calentamiento que queremos. Es seguro que eso ayuda a los inversores respecto a la previsión de más largo plazo, porque conforme discutimos, las políticas pueden retrasarse un poco porque depende de los políticos. Y desde que entendamos lo que tiene que ser hecho de manera general, lo que tiene que ocurrir, cuáles son los precios de carbono que tenemos en mente para alcanzar esas metas de neutralidad o de cero emisiones. Eso nos da escenarios creíbles, el IPCC nos da escenarios creíbles como agencia de rating que nos ayuda a interpretar los escenarios para los inversores, para demostrar cómo va a migrar el valor, dónde podemos dejar ver activos sin salida hasta 2050. Estamos hablando de nuevas tecnologías en el sector eléctrico, incluso hidrógeno, que todavía no es económico, baterías que todavía no son económicas, almacenamiento de captura de carbono, y vemos que el apoyo de políticas está retrasado. Hemos visto algún apoyo para estas tecnologías, unas propuestas iniciales para apoyar los precios y los volúmenes para que sean un poco más inversibles. Pero es difícil de ver eso ahora, es difícil preverlo. Cuando llevamos en cuenta un horizonte más de largo plazo, ahí ya queda bastante claro que de una manera o de otra el mundo tendrá que ir en esa dirección. Entonces los inversores que están invirtiendo en bonos de más largo plazo en el mercado de deuda para 30 años, 50 años, seguramente van a tener que llevar en cuenta el impacto que todos esos escenarios de política van a tener, independientemente de dónde están las políticas en este momento. Gracias, María. Sagarika, ¿qué escuchas tú de tus miembros? ¿Cuál es la utilidad del informe IPR? Buena pregunta. Hemos visto que han sido bastante útiles en términos de la granularidad en el pensamiento de cómo vamos a llegar allá con ese nivel temático, de previsiones temáticas y de políticas. Eso lleva a la importancia de las clases de activos, en las clases de activos y los diferentes roles en las agencias de inversión, como inversión sostenible, en los niveles de los CIO, de los CEOs, puede ser extremadamente útil para hacerlos
interactuar en el nivel de los escenarios para ver si están llevando en cuenta todas estas cosas. Además, puede ayudar en los análisis, dándoles análisis robustos y creíbles. Respecto a intentar entender cuán crítico va a ser, eso va a ser muy importante. Las NDCs y los compromisos de los países para 2025 van a ser muy importantes. Pensando de ahora a 2025, de 2025 a 2030, y después, más importante todavía, de 2030 a 2050, o todos los horizontes de aquí hasta 2050, tenemos que pensar en todas esas cosas y esperamos que este análisis siga siendo útil en los varios mercados en que la PRI opera con nuestros varios inversores. De hecho, hay un foco muy grande en los usuarios. ¿Cuál es tu visión sobre el largo plazo y sobre el horizonte temporal? Me parece que una cosa que me es muy importante es ver qué va a ocurrir en Estados Unidos con las elecciones internas en 2022. ¿Qué va a ocurrir con esa administración? Va a ser tan importante poder seguir con esta agenda del clima. Entonces, esa es una de las cosas en las cuales estamos de ojo para ver dónde la política va a ir. Una cosa que me parece útil mirando el IPR no es solamente los temas del uso de la tierra o qué va a pasar con la deforestación o la reforestación. Esencialmente, qué está ocurriendo con los sistemas agroalimentarios y esas tecnologías, esa transición. Porque al final sí podemos empezar a sacar la tierra de la producción agrícola, de los pastizales, etcétera. Entonces, al final, por nuevas tecnologías o la transición a dietas de menos proteína animal o esas cosas, al final eso va a motivar una reducción de las presiones por deforestación en varias partes del mundo. Obtener ese tipo de modelaje que examina la otra parte de la ecuación, es ahí que el impacto del uso de la tierra es extremadamente útil. Y ha sido de poder mirar las cosas desde el punto de vista del modelador en términos de cuáles son las trayectorias de precios que podemos esperar en esas partes. Antes de la respuesta política vienese, el PIR ya había hecho bastante trabajo sobre deforestación y commodities sostenibles, pero no teníamos análisis granulares para poder realmente ayudar a nuestras partes interesadas a grandes puntos en términos de todas estas prácticas. Entonces, ha ayudado tremendamente para inversores o para probadores de estrés, para todos ellos. Sí, ese es el tema, las transiciones que se exigen en todas las industrias de energía, de transporte, etcétera. Eso está más claro que el sector del uso del suelo, que es bastante más complicado y tenemos que ver cuáles son las transiciones clave, cómo podemos llegar hasta donde queremos. Estas son discusiones muy importantes que tenemos que tener. Sí, así es. Y una de las cosas que queremos ver feedback también es el punto de vista de sistemas. No solo la granularidad, pero ese informe IPR también tiene la intención de dar un panorama abarcador, una visión abarcadora de todo esto, la integración de los diferentes sectores como energía, agua, uso de la tierra. Bueno, ¿y qué deben hacer los gestores de activos? Deben tratar de quedarse adelante del juego y tratar de cambiar sus portafolios de energía, agua, uso del suelo y pasar para los corporativos en sí. Y sí, ¿cómo deben hacer la transición? ¿Qué es lo que los gestores de activos deben hacer? Voy a estar repitiéndome un poco de lo que ya dije, pero creo que desde el punto de vista del uso de la tierra,
seguro. Es ahí que vamos a ver la competencia por el uso de la tierra. Es algo que ya estamos viendo en lugares donde el precio de carbono está subiendo. Entonces, presión por el uso de la tierra para producción agrícola, para mitigación climática, bioenergía y otras cosas. Desde el punto de vista del inversor, tenemos que ver algunas apuestas en términos de la dirección de para dónde está yendo la situación para poder posicionar el portafolio en un mundo en transición. Eso va a exigir lo que llamé de apuestas direccionales y también va a exigir innovación, pensar en cómo invertir en mercados emergentes, maneras de gestionar riesgos. Estas cosas van a ser críticas en términos de uso de la tierra y forestería. Y pensando justamente en esos riesgos, Sarika al comienzo nos mencionó la fantástica acción con políticas en China y Japón y el potencial con el presupuesto de reconciliación de Estados Unidos. María, del punto de vista de rating, ¿qué es lo que piensas que los gestores de activos tienen que hacer para alcanzar las metas de mitigación? De nuestro punto de vista, desde el punto de vista corporativo, y pensando en los bonos de esas corporaciones y cómo se está haciendo el trade de la deuda, no podemos olvidar el horizonte de inversión de los gestores y cuán lejos están mirando y si tienen que tomar algunas decisiones de más largo plazo sobre dirección en algunas clases de activos. Y para algunos de ellos, estas decisiones son bastante difíciles. Déjame darles un ejemplo del sector de energía. Entendemos que gas será un combustible de transición en este periodo extraño y difícil cuando los sistemas energéticos todavía no están limpios en dirección a una mayoría libre de carbono, de energías renovables. Entonces vamos a necesitar 10 años de gas, 10 años o más de energía nuclear. Entonces hay grandes puntos de interrogación aquí porque al final sabemos que la suerte del gas después de 2050 no va a tener un papel importante en los sistemas energéticos, pero cuán rápidamente vamos a conseguir eliminarlo es otra cosa. Cada país va a tener que tomar sus propias decisiones y lo mismo vale para la energía nuclear. Entonces, en realidad, nos lleva de vuelta a las respuestas regionales, de políticas regionales. Gracias. Y Rica, ¿qué piensas tú como en papel de gerente de activos? Voy a volver a uno de los mensajes que tenemos del IPR, que es actuar ahora. Creo que eso quiere decir dos cosas. Primero, obviamente, instamos la alineación con el TCFD y la implementación, particularmente en esas estrategias de gobernanza, indicadores y pensamiento estratégico sobre riesgos climáticos. La segunda cosa es pensar sobre las asignaciones de capital en relación con el IPR, con el escenario de previsiones climáticas. Entonces, con esas previsiones, o las crees y actúas de acuerdo, o vas a tener una discusión interna muy cuidadosa y después hacer un análisis interna que va a llevarte a algún lugar, lo que también es bueno porque va a contribuir para el diálogo de la industria financiera que tenemos que tener con las instituciones financieras, pero más ampliamente en el sector de finanzas, en términos de cómo pensamos que el riesgo climático va a afectarnos y qué vamos a hacer sobre el tema en el futuro próximo. Muchas gracias, Sarika. Tenemos una pregunta del público que pide más información sobre la respuesta de políticas que es sobre este informe IPR
y todas las informaciones están en la web y pueden encontrar las informaciones por la caja de preguntas y respuestas. Sería una de las cosas que vemos aquí que Sarika ya enfatizaste, que se trata de trillones y en infraestructura y muchas inversiones que exigen capital adelantado. Y más importantes son inversiones que no van a dar retornos elevados al comienzo, sino retornos que crecen a lo largo del tiempo. ¿Y cómo van a ser los inversores para tomar esa decisión para poder adelantar el capital para algunos retornos que inicialmente van a ser muy bajos, para ayudar a crear el ambiente, para que se pueda aumentar la escala de las inversiones en bajo carbono, para agregar ese capital en la transición? Es una pregunta difícil. ¿Y quién se atreve primero? Bueno, voy a ser yo y probablemente voy a hacerlo en nivel macro. Necesitamos tener muchos cambios en este mercado. Ya escucharon un poco sobre un mercado financiero sostenible y eso es muy importante. Tenemos que tener consultores de inversiones que puedan ayudarnos a pensar en cómo hacer, porque las decisiones de inversiones no cambian de la noche para el día. Hace mucho tiempo escuchamos de un gran deseo que no se puede asegurar un futuro de un cambio climático de 4 o 5 grados. No podemos hacerlo con nuestras inversiones en absoluto, no tiene sentido. Entonces vamos a tener que arriesgar en términos de nuestros objetivos de inversión. Otra cosa, la prevalencia de mitigación climática que está ocurriendo por parte de nuestros trustees en el mundo, vamos a tener que demostrar cada vez más que estamos pensando en estas cosas con un horizonte de tiempo temporal para que podamos mostrar que cuando recibimos la información actuamos. Sí, me gustaría tomar el próximo paso y bajar un poco más abajo en la cadena, pensando nuevamente en el sector energético. Hay tecnologías que y es muy difícil tomar esa decisión con base en, bueno, esta va a ser la próxima grande cosa. Aquí llegamos realmente a la necesidad de un apoyo mayor de políticas para nuevas tecnologías, tomando el ejemplo del hidrógeno. Sabemos que la Unión Europea está aumentando la escala de su capacidad eléctrica. El Reino Unido ya introdujo la estrategia de hidrógeno. Pero lo más importante es proteger a los inversores del punto de vista del riesgo de precios para asegurar que los precios sean previsibles a largo plazo. Y estas cosas son que ayudan a superar los riesgos de largo plazo. Y es así que ingresaron los renovables hace 15 años, recibieron apoyo en el comienzo. Entonces sí necesitamos un apoyo muy bien direccionado. Sí, de hecho, desafortunadamente estamos llegando al final de nuestra sesión. Ha sido una sesión fantástica. Espero, me hubiera gustado mucho tener más tiempo para las preguntas del público, pero me gustaría realmente agradecer a todos ustedes por su apoyo y muchas gracias María, Racha y Sagarika. Y vamos a lanzar una actualización de nuestro informe en octubre, del IPR en octubre, y muchas gracias a todos nuevamente, muchas gracias al CBI y quédense aquí para la próxima sesión, que es sobre la ventana verde, alineación geopolítica y clima entre las mayores economías.